se conoce a sí mismo hasta que no ha sufrido. Decía Alfred de Musset, y es así. El dolor nos descubre facetas de nosotros mismos totalmente desconocidas. Nos muestra tal y como realmente somos, sin maquillaje ni careta. Pero eso no basta para hacer del dolor algo positivo. Queremos que termine, deseamos legítimamente ser felices. Por eso, intentar descubrir la causa de nuestras dolencias para darle solución es lo más lógico del mundo. Una buena parte de nuestro sufrimiento proviene de agresiones causadas al organismo desde fuera, golpes, heridas, infecciones, y nuestra reacción inmediata ante ellas es el rechazo. Pero diversas formas de malestar intervienen para proteger la vida. Todo un sistema de terminaciones nerviosas lanza sensaciones molestas como señales de alarma ante un peligro, por ejemplo, una quemadura, poniendo en marcha los mecanismos encargados de evitar un mal mayor. En ese sentido, el dolor tiene una primera función protectora. Existen muchas formas de dolor que tienen una causa funcional conocida que todos entendemos, como el hambre, la sed o el dolor producido por un parto. Estas formas de sufrimiento se sobrellevan con relativa facilidad porque se comprenden. Todos estamos dispuestos a sufrir hasta cierto punto cuando entendemos el porqué o esperamos a cambio mayores beneficios. Lo que aceptamos muy mal es un sufrimiento sin sentido. No queremos sufrir por nada. También existe un sinfín de aflicciones totalmente evitables resultado de nuestro propio comportamiento, fruto del mal uso de nuestra libertad. Desde el momento en que tenemos la potestad de escoger por nosotros mismos, corremos necesariamente con las consecuencias. La desgracia no es entonces solo un problema técnico, es también el resultado de tomar caminos equivocados. Algunos de nuestros actos tienen consecuencias irreversibles que tarde o temprano van a revelar la gravedad de nuestros errores. Hay un sinfín de comportamientos evitables que nos exponen y exponen a otros a sufrir sin necesidad. El estilo de vida malsano acarrea innumerables trastornos. El abuso del alcohol y otras drogas conlleva los nefastos riesgos de la dependencia. La promiscuidad sexual irresponsable puede producir heridas afectivas, relaciones rotas, embarazos indeseados o enfermedades fatales. Si nuestros actos no tuvieran consecuencias, estaríamos en un mundo aún más amoral y absurdo. La realidad es así y no tiene sentido plantear un derecho a no padecer. Lo que tendría sentido sería plantearnos el deber de abstenernos de causar dolor a los demás y explorar nuestras posibilidades de paliar los malestares ajenos. Tendríamos que asumir que ningún ser humano tiene derecho a infligir dolor a su prójimo bajo ningún concepto, aunque haya ideologías que lo justifiquen. Valdría la pena inspirarse de la ética de la medicina y comprometernos a combatir el dolor en la medida de lo posible. Porque no todos los males son evitables, ni se sitúan en el mismo nivel de gravedad. Las molestias que produce el hambre a quien sabe que va a comer en breve no son ni por asomo del mismo calibre que el sufrimiento del que sabe que su hambre no se podrá saciar de ninguna manera porque ha perdido la esperanza de obtener comida. Así pues, mucho sufrimiento, lejos de ser natural o merecido, es terriblemente injusto. Cabe decir entonces que en unos casos subsistimos gracias a la función protectora del dolor, pero en otros sucumbimos a causa de sus consecuencias destructoras. Los que vivimos en sociedades democráticas, estando acostumbrados a exigir responsabilidades de todo, tenemos la tendencia a pensar que toda desgracia debe tener un responsable. Pero esto no es siempre verdad. Es evidente que las explicaciones naturales del sufrimiento solo satisfacen hasta cierto punto. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha intentado entender el misterio del dolor recurriendo a explicaciones que rebasan la esfera de su experiencia. Todas las religiones ofrecen respuestas metafísicas al problema del mal. Así, unas lo explican como consecuencia de una transgresión al orden natural, ver la noción de tabú en las sociedades animistas. Otras ven el dolor como castigo divino por los pecados de la humanidad, especialmente las religiones teístas.
y otras aún como un medio privilegiado para progresar, purificarse y purgar nuestras faltas, como algunas tradiciones orientales. El intento de dar una explicación al sufrimiento dentro de una concepción filosófica o religiosa del mundo queda marcado, pues, por las diversas ideologías. Según la noción que se tenga de la existencia, se dará una explicación u otra al problema del dolor y se hablará de él con un determinado lenguaje. Los textos homéricos, como muchas otras expresiones de las culturas paganas, se plantean la pregunta sobre el sentido del sufrimiento, pero en realidad no responden a ella. Partiendo de la idea de que es inútil luchar contra el destino, los estoicos, por ejemplo, intentaron combatir el dolor desarrollando una doctrina focalizada en la actitud del sufriente. Su gran pregunta era: ¿qué podemos hacer para que lo que nos ocurre nos haga menos daño? La famosa respuesta estoica decía: si acepto voluntariamente mi destino que no puedo cambiar, no puede sucederme nada adverso. Así, Epicteto enseñaba a sus discípulos a combatir el dolor repitiéndose la siguiente frase: dolor, no eres más que una palabra. La cruda realidad se impone sobre las hermosas tesis y a veces el dolor es tan violento que ni los más estoicos consiguen aceptarlo. Una respuesta similar se da en diversas tradiciones orientales, con prácticas que tienden a combatir el sufrimiento mediante la anulación del deseo. Para Buda, el origen del sufrimiento es el deseo de la felicidad, el deseo de existir. Partiendo de la premisa de que el sufrimiento viene de la frustración, la solución propuesta es la renuncia a la voluntad personal, la anulación del yo o la lucha por el abandono de todo deseo. Sin embargo, si bien esta actitud puede atenuar cierto tipo de sufrimiento, sobre todo físico, no siempre conviene contra el dolor moral, ya sea propio o ajeno. Negar la existencia del dolor moral no lo elimina. Diversas tradiciones enseñan a no rebelarse contra la desgracia. Entienden que ésta resulta siempre de las propias faltas o de la voluntad divina. Pero la idea de que el sufrimiento humano se deba a un castigo divino nos rebela. Como decía una vecina mía, dicen que Dios hace sufrir a los que más ama. Pues yo prefiero que nos deje en paz. En las sociedades secularizadas, la pérdida de la fe, la confianza en la medicina como solución para todo y el sueño utópico de un mundo en el que la ciencia elimine un día el dolor han hecho que muchos dejen de buscar respuestas en la filosofía y en la religión al problema del sufrimiento. La mayoría acaba por resignarse ante este gran enigma o mirar a otro lado. Desde el punto de vista de la bioética se suele distinguir con razón el dolor del sufrimiento. Si el dolor se puede combatir a toda costa, el sufrimiento, en cambio, no tiene las mismas posibilidades de tratamiento terapéutico, ya que las circunstancias que lo producen no se pueden modificar con fórmulas concretas. El médico puede desconocer el sufrimiento que conlleva una situación determinada para un paciente en particular y limitarse a tratamientos sintomáticos a la larga insuficientes. Y el paciente puede tomar decisiones personales equivocadas que contrarrestan los efectos de cualquier terapia. Ante la complejidad de la tarea, la medicina asistencial sigue buscando sin cesar nuevos recursos para combatir o paliar las diferentes formas de dolor. Pero también sabemos que un número increíble de dolencias físicas proceden, por lo menos en parte, de actitudes erróneas ante la vida y, en particular, de problemas morales no resueltos. Al contrario que el dolor físico, el sufrimiento moral no suele proceder ni de accidentes ni de estados patológicos, sino que surge, la mayoría de las veces, del conflicto entre nuestros deseos y la realidad. Este desasosiego crece ante las barreras, algunas veces infranqueables, que la realidad interpone entre nuestros sueños, ilusiones o esperanzas. Como decía John Lennon, la vida real es eso tan imprevisible que nos suele ocurrir al margen de todos nuestros planes. Así, el sufrimiento moral surge de situaciones desfavorables para las que no encontramos remedio. No obstante, un ejemplo clásico de lo difícil que resulta separar el dolor del sufrimiento nos lo ofrece la angustia, el estrés y la depresión. Según los especialistas, el estrés y la soledad son dos de los principales agentes depresivos.
El estrés procede del temor y las prisas, de la sobrecarga emocional en el trabajo, de la preocupación por los problemas personales, de la tensión por hacer más, sin saber nunca hasta dónde. La soledad, por su parte, procede de la ausencia de apoyo emocional, de la carencia de afecto, de la falta de comunicación con los demás, de la imposibilidad de poder contar con el trato de alguien que aporte un punto de vista menos subjetivo que el propio sobre la realidad que uno vive. Y también procede de la impresión de sentirnos solos, aún sin estarlo de veras. Día tras día se incrementa el número de personas que ven frustradas sus necesidades emocionales o debilitada su autoestima. Muchos deprimidos parecen por falta de reconocimiento o aprecio. No es que necesiten fama, fortuna o medallas para ser felices. Necesitan simplemente que alguien los reconozca sus logros, les facilite la aceptación de su realidad, apacigüe sus inquietudes con respecto a sus cargas y les ayude a encontrar la paz del alma. El estrés y la soledad trastornan la personalidad, perturban la percepción de sí mismo y desbaratan la serenidad ante la realidad, generando ansiedad y angustia innecesarias. De ahí que el tratamiento de la depresión requiera asistencia médica profesional. No es suficiente abordar la depresión en términos únicamente psicológicos o espirituales. En fin, responder a la pregunta ¿por qué sufrimos? No es fácil. Sufrimos por muchas razones. En primer lugar, porque somos seres humanos vulnerables. Nos herimos, enfermamos, envejecemos y morimos. Sufrimos porque toda acción tiene sus consecuencias y tomamos, u otros toman, decisiones equivocadas que nos acarrean dolor. También sufrimos porque somos inteligentes y por consiguiente conscientes de nuestra realidad sufriente. Somos capaces de sufrir y de hacer sufrir. Sufrimos, por tanto, también por nuestra maldad, que es capaz de hacernos mucho daño, individual y colectivamente. Sufrimos por errores insensatos que cometemos respecto de nosotros mismos y de los demás. Y sufrimos porque vivimos en sociedad y somos a menudo víctimas de las decisiones de los demás. En fin, sufrimos también por solidaridad o compasión ante el dolor de los demás. Es decir, que una gran parte de nuestro padecimiento no es físico, sino moral. Pero los seres humanos no nos preguntamos solamente el por qué. También nos preguntamos qué sentido tiene el sufrimiento cuando todos nuestros esfuerzos por disminuirlo o evitarlo llegan a su límite. Mientras seguimos buscando soluciones, subsiste la necesidad de adoptar de alguna manera la máxima de los traperos de Emaús, que consiste en luchar contra el sufrimiento y eliminar sus causas. De ello seguiremos hablando.